Está con nosotros el constitucionalista Omar Cairo. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Buenos días, Manuel. Estamos en medio de una controversia sobre la constitucionalidad o no de lo que se está planteando, ¿no es cierto? Entonces, el presidente ha dicho que va a presentar el día de mañana este proyecto de modificación constitucional para excepcionalmente adelantar las elecciones tanto a presidente como al Congreso de la República. ¿Cuál es el inconveniente desde el punto de vista constitucional con esta propuesta? Ninguno. Es una propuesta completamente constitucional. El artículo 206 de la Constitución le permite al presidente proponer iniciativas de reforma constitucional y le corresponderá al Congreso decidir si las aprueba o no. Eso es lo que ha hecho el presidente y en este momento, cuando presente el proyecto, será el Congreso el que tendrá que darle el trámite. Y si el Congreso lo aprueba, pues por mitad más uno del número legal de congresistas, esto va a referéndum. Ahora, pero si un presidente por iniciativa de reforma puede decir acorten a 4, mañana un presidente por iniciativa puede decir aumentenlo a 7. Sí, pero ¿Sí? Recuerde usted que el Congreso lo frena, porque el Congreso lo desaprueba y suficiente. Y si se ponen de acuerdo, que se quedan 7. Claro, lo que ocurre es que la reforma constitucional es un procedimiento que está dirigido a que concuerden en el cambio constitucional el presidente y el Congreso. Y yo creo que en ese caso sería lo más conveniente, si se sube a 7, por ejemplo, que no es el caso porque esto es para una reforma transitoria, no es que para siempre va a ser 4 años. No, claro. Pero si fuera lo que usted dice, creo que lo más conveniente sería someterlo a referéndum y no utilizar el mecanismo de las 2 legislaturas con 2 tercios. Pero nada les impediría que lo hagan, ¿no? Pero el pueblo podría frenarlo, lo someten a referéndum. Okay. El pueblo podría frenarlo movilizándose, porque aquí estamos hablando de que hay una diferencia entre ejecutivo y legislativo. Sí. ¿Qué pasa si estuviese Keiko en el gobierno y la mayoría, ya no de 54, no de 70 y pico que ganaron, más los votos del APRA, más los del señor Olaechea y los otros más, hoy tendrían 90 y picos? Sí. Y en primera y segunda legislatura podrían perfectamente decir que Keiko se quede 7. Ahí hay una hipótesis se presentaría una hipótesis que es la siguiente. Está permitido que el Tribunal Constitucional examine las leyes de la validez de las leyes de reforma constitucional cuando esas tienen defectos formales o cuando tienen defectos materiales y este término lamentablemente está mal entendido, pero que afecten la esencia del sistema constitucional. Si se ponen de acuerdo, por ejemplo, retomo el ejemplo suyo, que con la presidenta Keiko y el Congreso Fujimorista en que se haga una reforma constitucional para que Keiko sea presidenta vitalicia y su sucesor sea un familiar. Eso sería nulo, a pesar de que las formas se han respetado, porque se está afectando la esencia del sistema constitucional, que es la alternancia en el poder. Ahora, la controversia que se está generando es alrededor de lo siguiente, porque la respuesta, por lo menos hasta ahora, de parte del presidente del Congreso y de la mayoría esta extraña que se ha constituido, es que no van a aceptar la propuesta del presidente. Hasta ahora han dicho que no, y más bien están diciendo que el presidente renuncie si se quiere ir, ¿no? Y de paso que renuncie también Mecha Arauz, aunque Mecha Arauz no tiene muchas ganas de renunciar, pero en fin, es otro tema. Pero digamos, podría ocurrir, como hemos estado contemplando esta mañana, ¿no es cierto?, la posibilidad de que el presidente haga la propuesta el día de mañana, el Congreso la rechace y a partir de eso el presidente plantea una cuestión de confianza. El orden es distinto. El presidente plantea el proyecto e inmediatamente el ministro del Solar dice, pido que se apruebe, y esa vez sí con claridad, ya no hablando de esencias, que yo lo tengo muy claro, pero la gente parece que no. Mucha gente que parece que no. La gente sí lo tiene claro porque pensaban que podía disolverse y creo que sí podía disolverse. Tanto así que el presidente de la República dijo en su mensaje que la confianza en los hechos, ha sido aprobada de palabra y denegada en los hechos, con lo cual se estaba declarando apto para disolver. Sin embargo, él decide no hacerlo. Pero volviendo al tema, a la cuestión. Porque eso llevaba a una controversia de interpretación, ¿no es cierto? Exacto, hubiera sido muy engorroso. Pero creo que el presidente tuvo claro, y yo creo que técnicamente estaba habilitado para disolver, porque la cuestión de confianza era la propuesta de que se aprueben los 6 proyectos. El Congreso dijo sí, o sea, sí voy a aprobar los 6 proyectos. Incluso en el texto de la cuestión de confianza, el Congreso se compromete, porque a eso le dice que sí, a tramitar y aprobar. Entonces, no es que un ex magistrado dijo,
No, el Congreso se comprometió a apoyarlo en su política de reforzamiento institucional y lucha anticorrupción. Lamentablemente parece que no ha leído la cuestión de confianza. Pero bueno, regresando al tema. Sí, ¿cómo sería el procedimiento que establece? Entonces, que preguntan presenta el presidente y Del Solar se presenta al Congreso y él está habilitado para hacerlo. Él, por el artículo 129 de la Constitución, puede ir a las sesiones del Congreso en cualquier momento. Plantea cuestión de confianza diciendo, pido que se apruebe este proyecto de reforma constitucional y hago cuestión de confianza de eso. Con lo cual, si no se aprueba, se le está rechazando la cuestión de confianza y por lo tanto el presidente está habilitado para disolver. Pero tendría que ser bien claro en este caso para que no se desaten controversias. Tendría que decir, pido esta cuestión de confianza y les solicito que me respondan en el momento de la votación. Porque la cuestión de confianza consiste en eso. También. Exactamente, pero no que me digan, porque el debate tiene que ser ahí, pero la votación no, porque la votación, recuérdese que la aprobación de la cuestión de confianza va aparejada con la aprobación de la iniciativa, porque el artículo 132 de la Constitución dice, una iniciativa ministerial rechazada no obliga al ministro a renunciar, salvo que haya hecho cuestión de confianza. O sea, en el momento del rechazo se ve el otro argumento que va a usar digamos, la mayoría del Congreso es el siguiente. El presidente teóricamente no tendría derecho a plantear cuestión de confianza sobre asuntos de modificación constitucional que impliquen cambios en la Constitución. Sí, ese argumento no tiene asidero porque lo que se estaba planteando, el fundamento de trasfondo era que el Congreso no tiene mandato imperativo y por lo tanto el presidente no le puede obligar a hacer una reforma constitucional con la cuestión de confianza. En primer lugar, no es el presidente del Consejo de Ministros, pero la cuestión de confianza no obliga al Congreso. La cuestión de confianza, como efecto natural propio, la consecuencia que genera es que si se desaprueba el proyecto de reforma constitucional, se archiva y el ministro sale del cargo. Eso es lo que pasa. Eso es todo lo que pasa propiamente en la cuestión de confianza sobre reforma constitucional. O sea, no hay mandato imperativo. Lo que pasa es que en este caso especial, como ya se le negó a Zavala, sería la segunda, exactamente, el segundo, pero no por consecuencia que la cuestión eso habilita, es decir, exactamente, lo que está habilitando al presidente no es el tema específico, sino el hecho de que sea la segunda vez que se le niega el voto de confianza y por lo tanto esto es un asunto político. Ahora, de gobernabilidad, digamos. Hay un elemento nuevo que acaba de salir y que me parece que tiene que ver con un dato que ha conseguido el congresista Jorge del Castillo. Y es el tema de que el mensaje presidencial que contiene el asunto del pedido, o en todo caso la propuesta para acortar mandatos y adelantar elecciones, no habría sido aprobado por Consejo de Ministros. Si eso es así, ¿a qué terreno, qué escenario es el que podemos tener? Yo creo que en todo caso ese sería, de haber ocurrido, sería un defecto menor, de repente de nulidad, pero de nulidad convalidable, es decir, de nulidad que no tiene trascendencia. ¿Nulidad de qué? Nulidad del mensaje, no de nada más que eso. Yeah. O sea, el mensaje sería nulo. Okay. Pero no quita eso que el presidente mañana pasa en su prerrogativa constitucional solicite una reforma. Pero es verdad eso que el mensaje a la nación tiene que ser aprobado por Consejo de Ministros. Es verdad. El 118 de la Constitución establece que el mensaje debe ser aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora, pero la consecuencia que se plantea, y también otro constitucionalista ha dicho, en realidad no importa quién, porque en realidad la modernidad significa que las discusiones se resuelven no por el argumento de autoridad, sino por el contenido de la argumentación. Otro constitucionalista ha dicho que habría que vacarlo. Entonces ahí quisiera tratar de esclarecer lo siguiente. La vacancia, en razón de la conducta, solo procede por incapacidad moral. Entonces, lo que se le ha dicho al presidente no es que es un inmoral, no es que no tiene capacidad de hacer juicios morales, no es que sea loco, pero aún en la hipótesis de que fuera equivalente a inmoralidad, tampoco se le ha dicho que es un inmoral. Se le ha dicho que ha infringido la Constitución y el procedimiento de vacancia no sirve para eso sirve el juicio político. Claro. Artículo 99 Pero sí y 100. podría entrar a un proceso de juicio político, infracción constitucional. Podría iniciársele, yo creo que no tendría sustento porque creo que es una infracción. Pero es que ahí hay un problema, porque quien determina el sustento en un juicio político es el Congreso, y el Congreso son votos, y los votos que le tiene al señor Olaechea ahí son 70 y picos, o sea que digamos, ha sido discutible la posibilidad de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por incapacidad moral, pero la verdad es que si PPK no renuncia, iba a ser vacado. Está bien, lo que ocurre es que el procedimiento de vacancia y el procedimiento de... No, sí, yo sé que son diferentes. Son distintos. Pero los dos terminan en votación, a lo que hoy. Pero el juicio político, que en este caso sería por asunto de infracción constitucional, se define con votos. Es verdad, pero es un proceso, como le digo, mucho más largo. No podría ser en una semana como plantean hacer lo que lo vacamos hoy día. La vacancia express de PPK no duró casi nada. La vacancia express digamos, si quisieran la vacancia express del señor Vizcarra, ¿podría ser cuánto? ¿Un mes? Perdón, para ordenar mi respuesta.
Por un lado, le afirmé que no procede la vacancia. Sí, correcto. Procedería el juicio político si ellos Por creen. infracción constitucional. Sí, el juicio político no puede ser exprés. Ya. Tiene un procedimiento ante la Comisión Permanente. Correcto. Se debe defender con abogado. Hay plazos. ¿Pero qué tiempo le toma? ¿Un mes, 2 meses? Más o menos. Ok. Y en ese tiempo ya se tramita esto, ya se hace la cuestión de Correcto. confianza y entonces el país se libra de una incertidumbre. Pero digamos, podría ser eso un arma del Congreso de respuesta al presidente Vizcarra, ¿no? Lo que ocurre es que de repente cuando a los 2 meses tenga que ir el presidente al Pleno a sustentar su defensa, ya no haya Pleno porque ha disuelto en virtud de el rechazo de la cuestión de confianza. Ahora, acá ha habido una... Es decir, el origen de la afirmación de Jorge del Castillo habría que precisarlo. No creo que tiene que ver con una declaración que dio Salvador del Solar, Sí. pero lo que ha dicho ayer al diario Gestión el ministro de Economía, le preguntan, ¿el mensaje presidencial se aprobó en Consejo de Ministros incluyendo la propuesta del acto de elecciones? Sí, claro, se discutió en el Consejo y fue aprobado el miércoles pasado. Eso ha dicho el ministro de Economía. Y la aprobación fue unánime. Él dice, sí, todo en el Consejo de Ministros siempre es unánime. Ya. Siempre hay discusiones, debates. No es que todos dicen ya, pero al final todos se ponen de acuerdo. Salvador, eso ha declarado el ministro. de Economía. Ahora, Salvador de Solar pero hay dice, actas, ¿no? Salvador de Solar lo que dice o lo que deja entrever, porque el problema de Salvador de Solar es que le falta claridad en algunas cosas, como lo acaba usted de señalar en el tema, por ejemplo, la cuestión de confianza. Le falta precisión. Divaga mucho. En esa divagación lo que ha señalado es que sí se ha discutido el asunto del discurso, pero que después él y el ministro de Justicia y el presidente hablaron del tema de la Corte de Plaza. Y ahí deja, digamos, un resquicio, por supuesto, para que la oposición que está enervada plantee temas como este asunto del juicio político o de la infracción constitucional, ¿no? No, en efecto, yo creo que lo que sería muy sencillo explicar. No, que pongan el acta del acuerdo de consejo y ya está. Exacto, y además, inclusive si lo hubieran aprobado el miércoles, nada impide que el miércoles ellos hubieran acordado que en la hipótesis de que se desapruebe la iniciativa sobre inmunidad parlamentaria y con lo cual se rechace la confianza, el presidente en su mensaje no disuelva, sino anuncie que va a presentar un proyecto de ley. Entonces ya sería un excesivo formalismo que sería así, pero tendría que haber esperado a las 12 de la noche el viernes. Creo que en estos tiempos en los cuales estamos ante grandes definiciones, afirmar que eso es una infracción de la Constitución es en realidad... Una cosa final y bien cortita. El asunto de el papel del Tribunal Constitucional en la consulta o el pronunciamiento sobre asuntos de competencia en materia justo de cuestión de confianza y el cierre del Congreso que está planteando el Congreso de la República. ¿Qué implicancia tendría en esta coyuntura? Es absolutamente improcedente. El tribunal no podría pronunciarse sobre eso. El tribunal no resuelve consultas y además, en la hipótesis de que del Solar presente la cuestión de confianza, no podrían cuestionar la vía proceso competencial porque la sentencia del proceso competencial se refiere, dice el Código Procesal Constitucional, que determina a quién compete la competencia y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de competencia y resuelve lo concerniente sobre la base de tales actos administrativos. La cuestión de confianza no es un acto administrativo. El acto administrativo es el acto que hace el Estado como administración respecto del administrado como particular. La cuestión de confianza es un acto de poder a poder. Por lo tanto, no corresponde el proceso competencial. Muy bien. Muchas gracias al doctor Omar Cairo, constitucionalista, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa, volvemos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.